Hola, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que bien y sobre todo libre en todos los sentidos. Y como ya habéis visto por el título y la miniatura, aquí os traigo la continuación de mi vida en prisión y vamos a recordar un poquito dónde nos quedamos en el último vídeo. En el vídeo anterior os conté cómo fue mi primer día en Morón de la Frontera, que lo digo mucho y lo repito, para mí la peor cárcel de España. Y os recuerdo que cuando yo digo la peor cárcel de España, me refiero sobre todo al trato que tenía la cárcel con los presos y al sentimiento de maltrato psicológico que yo llegué a sentir allí dentro por parte del equipo técnico, educadores, psicólogas, etc. Y a eso le podemos sumar también la distancia que tenía Morón de la Frontera de prácticamente cualquier sitio del planeta, que llegaba a hacer incluso que para la gente de Sevilla, de la propia ciudad de Sevilla, Morón de la Frontera fuera un sitio difícil de acceder y que les hacía también difícil ir a visitar a sus familiares que son de la propia ciudad. Entonces, dicho eso, gente, el último vídeo os conté pues eso, la entrada al módulo con mi compañero rumano, cómo fue la primera sensación de cómo la gente nos miraba, etcétera, ese primer intento de negocio que hicieron con nosotros intentando vendernos un ventilador, ¿no? Sin enchufe, que acabamos comprando, por supuesto. Y vamos a seguir a partir de ahí. Como os dije, voy a explicar un poquito las diferentes personas que fuimos conociendo durante los primeros días y las cosas que fui investigando que se podían hacer allí en la cárcel de Morón, como actividades deportivas, temas de estudio, etc. Así que venga, gente, vamos con el vídeo. Bueno, pues como os conté en el vídeo anterior, nada más entrar vimos que en el patio estaban jugando a fútbol y pensamos que esa era una manera que nos podía servir para adaptarnos un poco, pero claro, no conocemos a nadie y estamos en una cárcel, ¿no? No es como si vas a una pista de fútbol aquí en la calle y te apetece jugar y no conoces a nadie y dices, hola, chavales, ¿qué pasa? Pues es diferente, ¿no? Entonces recordaréis del vídeo anterior a este hombre que yo os conté que llamaba a todo el mundo allí en el patio hippie, ¿no? Éramos todos hippies y el que más pinta de hippie tenía era él, pero bueno. Pues me acuerdo que al día siguiente montaron un partido también y si no recuerdo mal incluso le faltaba gente. Entonces este hombre, sentado otra vez en el mismo sitio a mitad de altura del campo de fútbol, comentó así como el que no quiere la cosa, que los chavales nuevos jugaban a fútbol, etcétera. Y me acuerdo que se me acercó un muchacho argelino, que os voy adelantando que después se convirtió en uno de mis mejores amigos allí dentro y sinceramente de las mejores personas que conocí. Y yo me acuerdo que se nos acerca, era muy delgadito, pequeñito, y claro, de primera a mí no me gusta prejuzgar, pero evidentemente tú te vas haciendo una idea o vas intentando analizar a la gente. Y me acuerdo que se acercaba así como moviéndose así muy, muy raro, que tú dices ya, desconfía. Y sin embargo, para que veáis cómo son los prejuicios, para nada. O sea, daba la impresión de primera como de que no te das cuenta y te la lía. Y sinceramente después me pareció un tío de putísima madre. Que más adelante os contaré un poquito por qué estaba allí, cuál era su historia y cómo se comportaba. Pero básicamente nos abrió la puerta a eso que nosotros buscábamos desde el primer día, ¿no? Que era adaptarnos un poco al módulo a través del fútbol. Y fue como el primer acercamiento que nos dio un poco a conocer, etcétera, ¿no? Así que realmente fue algo muy natural. Él nos preguntó si jugábamos, nosotros le dijimos que sí. Él nos dijo que les hacía falta gente y montamos un partido. Claro, no creo que haga falta que lo recuerde, pero nos ponemos en situación, ¿no? Estoy en prisión, es una cárcel nueva a la que acabo de llegar, un módulo nuevo al que acabo de entrar, no conozco a nadie. Y es una cosa que yo muchas veces pensaba, ¿no? Yo decía, al final a lo mejor me busco un problema por el fútbol, porque el fútbol al final es un deporte donde hay contacto, estamos dentro de una cárcel, no sabe cómo es la gente, no sabe cómo se lo pueden tomar. Y si yo, por ejemplo, en la calle he jugado partido con gente gilipollas que se le va la olla y se toma el fútbol mal a lo personal, o tiene un ego muy grande, y a veces han llegado a generar peleas por el simple hecho de no saber perder, de un contacto más fuerte de la cuenta sin querer, etcétera, pues imaginaros en prisión, ¿no? Lo que sí es verdad que, como ya sabéis si habéis seguido la historia desde el principio, yo ya venía de haber estado jugando a fútbol en la Naurín, viendo un poquito cómo era ese simple hecho, ¿no? De jugar a fútbol dentro de prisión y más o menos había aprendido, pues yo ya iba un poco con cautela, ¿no? Con precaución. En realidad no, porque yo al final jugaba el partido normal y corriente. Lo que pasa es que sí es verdad que tienes esa sensación de si al final vas a buscarte un problema por cruzarte con un colgado jugando a fútbol y en un momento en el que chocas con él, se le va la olla y te tiene que matar a palo con él. Voy a intentar ayudaros a que imaginéis cómo fue ese partido, ¿vale? Voy a intentar hacer una descripción de la gente que jugó ese primer partido. Para empezar, había un chaval de unos 30 años que se creía Cristiano Ronaldo. O sea,
se nota se quería CR7. Era un tío que solo sabía echarse el balón para adelante, correr, meter cuerpo y poner cara de malo, ¿no? Y después le pegaba a puerta que se quería que era Cristiano Ronaldo. Total, yo creo que muchos de vosotros que jugáis a fútbol sabéis el perfil de chaval que os hablo, el típico que se cree muy bueno y es muy malo. Y encima era de los pocos, casi el único, por así decirlo, que sí que generaba un poco de incomodidad, de tensión jugando, porque es el típico que es mucho de aparentar y después no hace nada. Pero sí que tenía esa actitud como de chulo, ¿no? De prepotente, que yo con el tiempo me di cuenta que se podía permitir ese lujo, porque sabía que nadie, mientras él no faltaba respeto más de la cuenta, le iba a cruzar la cara. Pero yo lo pensaba muchas veces, digo, pero ¿y este tío, con lo tonto que es, por qué no le parte la cara a nadie, tío? Pero bueno, son esas cosas que os contaba, que al final la cárcel es un sitio donde la gente en general busca su libertad y no se la juega por tontería. Entonces en ese nicho, en ese espacio, hay gente que se aprovecha para, como os decía, aparentarse más peligroso, aparentarse más temido, y en el fondo todo el patio sabe que eso es postura nada más. Después, aparte de este chaval, me acuerdo que había un hombre de unos 40 años, pero muy en forma, era muy pequeñito, pero estaba como muy en forma, ¿no? Muy fibrado, corría mucho y también era... No es que fuera muy bueno jugando, pero le echaba muchos huevos, ¿no? Y aparte recuerdo que este tío prácticamente pasaba el día en el patio solo. O quizás llegó a haber una época en la que había otro hombre que se juntaba con él siempre los dos solos, pero después ese hombre lo cambiaron de módulo. Pero es el típico perfil, que ya os lo digo que existe, de preso allí dentro, que sí se puede relacionar, etcétera, pero no tiene grupos, no se junta en grupos, sino que lo que es el día a día, etcétera, lo vive a su bola. Coge su mesita, se coge su librito, su lo que sea, y suele estar solo y se junta con 2 o 3 más a lo mejor si le apetece jugar un parchís, etcétera, pero no tiene ese grupo, digamos, ¿no? Pero sin embargo después, para el tema de los partidos, etcétera, sí que se apuntaba para jugar, ¿no? Después había un colombiano, ya os digo que se me van a olvidar algunos, pero más o menos para que intentéis poneros la situación. Había un colombiano muy alto, zurdo, muy malo jugando, y de este también vamos a hablar bastante, un poquito más adelante de él, porque menudo personaje. Que en ese patio, lo fuerte que es, que había 2 señores de más de 50 años, yo diría que hasta puede ser que casi 60, que resulta que con esa edad, evidentemente no tenían forma física, pero tenían los dos calidad jugando a fútbol más que la mayoría de los que estábamos ahí, la verdad. Para empezar, uno de ellos estaba tuerto. O sea, tenía solo un ojo y el otro era de cristal. Y el hombre tenía un regate. O sea, no tenía velocidad punta, ¿no? Parecía parejo en el FIFA. Velocidad punta no tenía. Pero tenía un regate, pisaba el balón de una manera y tenía una visión de juego con solo un ojo que yo me quedaba flipado. Y aparte, también se juntaba solo con un hombre mayor, más o menos de su misma edad, en el patio, siempre. Y después adoptó durante un tiempecillo al colombiano que os decía antes, que por eso digo que de ese tenemos que hablar bastante. Y después el otro era un sevillano, muy gracioso, con acento muy andaluz, muy pequeñito, pero sí que con la edad que tenía, muy rápido, lo que pasa que ya no tenía cadera. Y yo me acuerdo que a veces intentando regatear acababa en el suelo metiéndole cuerpo, ¿no? Pero el tío se levantaba y oye, como si no pasara nada. La verdad que el hombre pasaba mucho tiempo por el suelo. Pero le echaba 2 huevos y jugaba bien, no era malo el hombre, la verdad. Y bueno, para que os hagáis una idea, eso os digo el primer día, ¿no? Había también un par de árabes, de marroquíes, etcétera, melillenses, que también iban jugando y tal, pero eso iba cambiando según pasaban los días, porque como dije, el módulo 1 era conflictivo, pero era sobre todo de tránsito, entonces era un módulo donde iba y venía la gente mucho, había gente que llevaba mucho tiempo, pero era mucho de gente pasando y yéndose para otro lado, yéndose para otras cárceles o cambiándose de módulo, etcétera, ¿no? Entonces había una base, pero después iba cambiando la gente porque iba llegando gente nueva. Y nada, la gente, pues eso, empieza el partido, empezamos a jugar, y al principio un poco ahí viéndolas venir, pero veo que hay buen rollo, que no está habiendo problemas, etcétera, y me empiezo a venir arriba, ¿no? De esto la verdad que me acordaré toda la vida. Me acuerdo que en un momento dado el balón era una pelota buena, la verdad, era una pelota Adidas, porque allí había un poco más de recursos que en Alaurín, y entonces los monitores deportivos, pues tú les pedías balones. Es verdad que los módulos de respeto donde no había problemas, siempre había balones y recursos de herramientas de deporte todas de calidad, pero para los módulos conflictivos era más complicado, pero se conseguía de vez en cuando que se enrollaran un poco contigo y el de deporte te diera material en condiciones, en concreto balones y tal, ¿no? Entonces me acuerdo que se podía jugar bien porque el balón, la verdad que era decente. Y en un momento dado estaba en medio del campo, me pasan un balón, yo estoy de espalda a la portería del equipo contrario y no me acuerdo quién tenía detrás, creo que era Tofik, el chico este argelino que sí jugaba muy bien, tenía mucha calidad y era muy rápido. Total, que levanté la pelota, le hice un sombrero, le pasé el balón por encima y claro, primer día que yo estaba allí, las pintas que yo tengo,
y le eché huevo a hacer eso, por así decirlo, y encima estaba el hippie justo enfrente mío, en el medio del campo, y parecía eso, de verdad, eso parecía de película. Eso parecía de película, la gente, a ver, no me voy a flipar, ¿no? No que se levantara todo el patio, pero la gente que estaba así viendo el partido como lo flipó, ¿no? Hostia, chaval, lo que te ha hecho. Que si ya está de aquí me mata. Me mata. Pero bueno, le hice un sombrerito, me fui de otro tío, metí un golazo y la gente flipando. Hostia, la verdad que qué recuerdo más bonito, tío. Y nada, como os decía, para recalcarlo sobre todo, el chaval al que le hice el sombrero, que en teoría pues la gente podía pensar que le había humillado o lo que fuera, ¿no? Porque al final es fútbol y un deporte, me vino y me dio la mano y me dio un abrazo. Y yo, qué buena tal. ¿Y sabéis lo que hizo además? Me empezaron a decir, como si fuera Florentino Pérez, me empezaron a decir para ficharme para el equipo del módulo, para jugar los torneos de la liga de allí de la cárcel, de fútbol sala, de fútbol 7, etcétera. Y prácticamente, en vez de ser algo negativo, fue algo positivo, ¿no? Hostia, pues mira, tenemos a alguien que por lo menos sabe jugar al fútbol, sabe tocar la pelota y lo podemos meter en el equipo, ¿no? Porque aparte de los módulos conflictivos y de ese estilo además de tránsito, no solían tener equipos buenos para ese tipo de cosas, porque para empezar, por lo que sea, los chavales que jugaban bien al fútbol acababan en módulos de respeto y los módulos de respeto son los que tenían los mejores equipos, ¿no? También es verdad que es porque eran los módulos donde más gente quería ir, ¿no? Pues había más facilidad. Pero claro, módulos así tenían mucha dificultad por eso, porque la gente iba y venía y entonces era complicado hacerse un equipito en condiciones de gente que sea más o menos siempre la misma y que se entiendan entre ellos, ¿no? Total, yo creo que fuimos un poco aire fresco para ese equipo, porque entre que los viejos que os contaba, esos no salían a jugar a ningún lado. Esos jugaban allí en el patio para echar rato, pero no para ver a esa gente yéndose fuera del módulo a jugar contra otros módulos, ¿no? Entonces buscaban eso, gente jovencita que jugara bien al fútbol y pudieran hacer un equipito en condiciones. Joder, creo que este vídeo me está quedando un poco como un capítulo de Oliver y Benji, pero bueno, así pasó, gente, y así os lo cuento. Así que bueno, gente, después de contaros la final del Mundial del 82, voy a recordaros como siempre que me podéis seguir en mis redes sociales, que las tenéis aquí, y voy a recordaros sobre todo que me podéis seguir en Twitch, que además es la mejor manera que tenéis de apoyarme, y ya sabéis que ahí me podéis preguntar lo que queráis en directo, que da igual lo que esté haciendo, si estoy jugando, si estoy haciendo ya chatting, podéis dejarme vuestras dudas, yo voy contestando en directo, y aquí lo tenéis también, FreedomZTV, y si puede ser, hacedme caso, gente, lo demás me da igual, pero seguidme en Twitch, que estamos creando una comunidad, la verdad que bastante guay, y es una manera muy fácil de estar en contacto con vosotros. Así que nada, gente, para terminar os digo que en el próximo vídeo os seguiré contando, por supuesto, mi día a día en prisión, pero vamos a hablar sobre todo de las dificultades que tuve para poder ver a mi expareja por Viajaví, que era una de las cosas que más me hizo sufrir allí dentro. Os contaré también, que al final me he enrollado en este vídeo y no lo he contado, las actividades que me apunté, aparte del tema del fútbol, etcétera. Y empezaremos sobre todo a entrar un poquito en materia con lo que eran las entrevistas y las charlas que tenía con el educador del módulo 1. Qué valiente hijo de perra, la verdad, lo digo ya desde aquí. Y bueno, los diferentes miembros del equipo técnico, los funcionarios que había allí en aquel módulo, que la verdad que en ese módulo sí que hubo un par de funcionarios que se portaron muy bien conmigo. Y nada, lo de siempre, os seguiré contando pues cómo funcionaba todo aquello, que la verdad que me pongo a pensarlo y es que eran tantas cosas que es muy difícil intentar que os pongáis en la situación, pero creo que lo estoy haciendo bien y todavía me quedan muchas cosas que contar. Así que gente, os mando un abrazo fuerte, os agradezco todo el apoyo, que la verdad que está siendo mucho y estoy muy contento. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.